nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Sale el sol, es un nuevo día, es tiempo de cantar ante Dios. Venga lo que sea, al final yo quiero en tu presencia solo adorar. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Grande en amor, lento para la ira, grande es tu nombre, bueno es tu corazón. Por todo lo que eres, seguiré cantando. 10,000 razones para adorar. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Cuando anochece y ya no tengo fuerzas, cuando me acerco al final, aún así mi ser cantará tus alabanzas, y por la eternidad te adoraré. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Su nombre santo es. Su nombre santo es. La tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos.
y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. En el Salvador, gozo eterno encontré, con su paz inundó mi ser. Tu aliento, Dios, a lo muerto vida da. Mi temor se disuelve en ti, Cristo.
pies, vengo a tus pies, mi Rey por siempre. Junto a ti yo quiero estar por la eternidad. Mi alma rindo. En mi corazón tú viniste a habitar, traes luz a mi oscuridad. Si perdido estoy, con tu gracia me atraes a volver a tus brazos, Dios. Cristo, vengo a tus pies, vengo a tus pies, mi Rey por siempre. Junto a ti yo quiero estar por la eternidad. Mi alma rindo. Por los siglos es tu misericordia, te adoramos, Dios de toda honra. Santo, santo, todopoderoso, Rey del cielo, tuya es la gloria. Por los siglos es tu misericordia, te adoramos, Dios de toda honra. Santo, santo, todopoderoso, Rey del cielo, tuya es la gloria. Cristo, vengo a tus pies, vengo a tus pies, mi Rey por siempre. Junto a ti yo quiero estar por la eternidad. Mi alma rindo. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias una vez más por conectarse a través de esta plataforma. Quiero saludar a cada uno de ustedes que se están conectando y también a las personas que nos están escuchando a través de la radio. Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos con la serie Jesús es real, una verdad que cambiará tu vida. Si tienes una Biblia, por favor, abre tu Biblia a Marcos capítulo 11, versículo 27. Y de hecho, vamos a estar llegando hasta el capítulo 12, versículo 1 al 12. Así que, a manera de introducción, Jesús está a 72 horas de su muerte.
Él entró a Jerusalén el día domingo. La gente lo alabó en ese momento. Él se subió a un burrito y entró. Y ahí vemos que Jesús, mientras que la gente estaba alabando, él estaba llorando. Por otro lado, el día siguiente podemos ver que Jesús entró al templo y al ver la injusticia, al ver a los cambistas y a los comerciantes, él botó a todos y tiró la mesa. Él estaba molesto con la gente porque él dijo en su palabra: mi casa será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han hecho de ella una cueva de ladrones. Así terminamos la semana antepasada con estos pasajes, que Jesús limpió el templo y de esta manera él demostró su autoridad espiritual dentro del templo de Israel. Ahora, lo que hizo Jesús generó una reacción entre los líderes religiosos. ¿Y cuál era la reacción? Querían matar a Jesús. Así que Jesús, el día martes, a 72 horas de su muerte, él regresa nuevamente al templo de Jerusalén para enseñar. Y sin temor a los líderes religiosos, él va a continuar hablando. Y lo que me encanta de Jesús, de lo que puedo observar aquí, es que Jesús quiere dar oportunidad al pueblo de Israel. Él siempre está dispuesto a dar oportunidades. Muchos de nosotros realmente somos conscientes que muchas veces en nuestras vidas hemos perdido oportunidades, ¿verdad? Yo realmente, a manera personal, he perdido muchas oportunidades. Es más, hay otras personas que ni siquiera tienen oportunidad en nada. Pero hoy, a través de este mensaje de las Escrituras, Dios quiere mostrarnos que sí nos quiere dar una oportunidad. Él quiere darte oportunidad. Es más, Él ya nos dio una gran oportunidad. Así que hoy día, hoy domingo, el título que le he puesto a este mensaje es: ahora es nuestra oportunidad. Ahora es nuestra oportunidad. Hay dos cosas que vamos a aprender hoy día. Hay dos cosas por lo cual vamos a direccionar este mensaje. Número uno, ahora es tu oportunidad de decidir quién es tu autoridad. Jesucristo está en el templo. Los grandes eruditos de la ley se van a acercar a Jesús haciéndoles preguntas. Y una de las preguntas es en base a la autoridad. Y nosotros vamos a ver unas aplicaciones. ¿Quién es tu autoridad? La segunda observación que vamos a estar viendo es: iglesia, no desperdicies esta oportunidad de dar el mensaje del evangelio. Dios había escogido al pueblo de Israel para que el pueblo sea luz, pero Jesús va a dar una ilustración de la higuera para mostrar el pecado y que ellos no cumplieron lo que Dios les había mandado hacer. Así que Jesús va a decir que esta oportunidad se les va a ser quitado a ustedes, pero que ahora va a ser entregado a otro grupo de personas. Y ese grupo de personas somos la iglesia. Así que, iglesia, no desperdicies esta oportunidad de dar el evangelio. Y por último, vamos a estar viendo unas grandes aplicaciones. Así que, por favor, acompáñame a Marcos 27 al versículo 33, que es la primera porción que vamos a estar estudiando en esta mañana. La palabra de Dios nos dice así: volvieron a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se le acercaron y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te dio autoridad para hacerlo? Y Jesús le dijo: yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la responden, entonces les diré con qué autoridad hago esto. Díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos comenzaron a discutir entre sí. Si decimos que era del cielo, Él nos dirá: entonces, ¿por qué no lo creyeron? Y si decimos que era de los hombres, y es que tenían miedo de la gente, pues todos consideraban que Juan era un verdadero profeta.
Entonces le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús le dijo: pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Padre amado, en esta mañana, todas las personas que están conectados a través de esta plataforma, a través de la radio, te pedimos que a través de tu verdad, tú revelas a nuestros corazones la verdad. Y que al revelarnos nosotros podamos aplicar esta verdad a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, amado Padre, nos esté dando convicción para estudiar tu mensaje. Así que te entregamos hoy en esta mañana. Bendícenos y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Así que la primera observación que vamos a estar viendo nosotros es: ahora es tu oportunidad de decidir quién es tu autoridad. Así que vamos a estar viendo la primera observación. Nos dice así: mientras Jesús andaba por el templo, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se le acercaron. ¿Por dónde estaba caminando Jesús? Primeramente notamos que Jesús no estaba buscando debatir con los líderes religiosos. Jesús, Él quería enseñar a la gente. Él quería mostrar la verdad a las personas. Él quería hablar acerca de las buenas nuevas de Dios. Así que Jesús dice que estaba caminando por el templo. Él estaba caminando por el templo. ¿Y quiénes estaban en el templo? La Biblia nos dice que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y la pregunta es: ¿y quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? ¿Quiénes eran los escribas? ¿Y quiénes eran los ancianos? Los principales sacerdotes era un grupo de hombres compuesto por el sumo sacerdote y un grupo de personas, de funcionarios por los cuales ellos gobernaban el pueblo de Israel. Eran hombres importantes, conocedores también de las Escrituras. Y ahí estaban los principales sacerdotes. También estaban los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran hombres que se dedicaban al estudio de la ley. Eran hombres que escribían, transcribían las Escrituras en los papiros. Y eran hombres también que enseñaban en las sinagogas y muchas veces también enseñaban en el templo. Entonces eran hombres realmente muy eruditos, muy conocedores de las Escrituras. Pero también tenemos a los ancianos. Los ancianos eran hombres también conocedores, hombres maduros, hombres que venían de diferentes tribus del pueblo de Israel. Y ellos también, muchos de ellos eran conocidos como saduceos. Y eran gran parte de estos ancianos que pertenecían al Sanedrín. En pocas palabras, eran hombres conocedores también. Y estos ancianos también estaban ahí. Estaban los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Así que quiero que te fijes en algo muy importante. Quiero que te fijes aquí. Cuando Jesús entró este día en el templo, estaban los mejores doctores de la ley. Estaba la mejor delegación del Sanedrín. Y estaba el máximo órgano del gobierno. Y también estaban los mejores ancianos de cada tribu. La meta era enfrentar a Jesús. En pocas palabras, atacar a Jesús de una forma formal y directa. Así que ellos van a hacer una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que ellos hicieron? Versículo 28 nos dice así: y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Así que aquí hay dos preguntas, hermanos, que necesitamos observarlos, que ellos hacen. La primera pregunta es: ¿con qué autoridad? Y la segunda pregunta es: ¿quién te dio la autoridad? Así que
los maestros de la ley, los fariseos, los escribas, los ancianos, todos ellos habían llegado a una conclusión. ¿Por qué Jesús obraba sin ninguna autorización oficial de parte de los ancianos, del Sanedrín y de los ancianos o de los fariseos? ¿Por qué Jesús no tiene una autorización oficial de parte de ellos? Ellos llegaron a esta conclusión. Es como que ellos se preguntaron, ¿ustedes dieron la autorización a Jesús? Es como que al Sanedrín, al grupo de Sanedrín, ¿ustedes dieron autorización a Jesús? Y ellos dijeron, no. ¿Ustedes los ancianos dieron autorización a un tal Jesús? No. Fariseos, ¿ustedes dieron alguna autorización a Jesús? Ellos también dijeron que no. Es como que si ellos estuvieran preguntando, ¿y a ti, Jesús, quién te ha nombrado? ¿Dónde están tus credenciales? Muéstranos tu permiso, porque aquí estamos todos y aquí nadie te dio el permiso. Eso es de lo que ellos estaban empujando a Jesús. ¿Y a ti quién te dio la autoridad? Pero fíjate en esto, querido hermano. He ahí donde radicaba el error de los hombres religiosos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ninguna capacidad para dar la autoridad al Mesías. La única autoridad que podía dar al Mesías es Dios mismo. Y Dios mismo le dio la autoridad a Jesús. La misión de estos hombres religiosos, ¿sabes cuál era? Era reconocer. Ellos deberían reconocer a través de las Escrituras y a través de las profecías quién era el Mesías. Y las Escrituras y las profecías hablaban claramente que Jesucristo realmente era el Mesías. Pero estos hombres no querían realmente estar sujetos a esta autoridad si ellos reconocían que Jesús era el Mesías. Así que Jesús va a actuar y Jesús va a hacer una pregunta a ellos. Versículo 29. Jesús les dijo, yo también voy a hacerles una pregunta. Si ustedes me preguntaron, pues déjame hacerles una pregunta también a ustedes. Si me la responden, entonces les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿Y qué es lo que había hecho Jesús? Pues el día anterior, Jesucristo había sacado a todos los cambistas, a todos los negociantes. Y la gente quedaba asombrado porque, wow, qué hombre con autoridad. Pero también Jesucristo había enseñado y la gente se asombraba de su enseñanza porque enseñaba con toda autoridad. Es más, hasta Nicodemo se acercó a Jesucristo y le dijo, Maestro, nadie puede hacer estas cosas si la autoridad no fuera dada del cielo. Todos reconocían la autoridad sobre Jesucristo, pero estos hombres no reconocían la autoridad. Así que Jesús hace esta pregunta. Y yo me hago también esta pregunta. ¿Por qué Jesús hizo esta pregunta a estos hombres? Primeramente, notamos que Jesús no estaba evadiendo la pregunta que ellos hicieron, ¿verdad? Y por otro lado, vemos si Juan el Bautista, si lo que Juan el Bautista era verdad, era enviado por Dios y lo que él decía era cierto, entonces la autoridad sabíamos de dónde estaba viniendo, ¿verdad? De hecho, en Juan 1:29 nos dice así, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, fíjate en esto, hermano. Si lo que Juan dijo era cierto, entonces, por deducción, podemos ver que Jesús tenía ¿qué? Toda la autoridad. Y aquí notamos algo muy importante, que Juan el Bautista no le dio la autoridad a Jesús, sino Juan el Bautista escuchó la voz del Padre, la voz de Dios, que esto es mi Hijo amado, a Él deben escuchar. En pocas palabras, lo que Juan el Bautista hizo es dar evidencia que realmente Él es el Mesías. Lo mismo hubieran hecho
los hombres religiosos, los cuales están haciendo esta pregunta, ellos hubieran buscado la evidencia en las Escrituras y hubieran llegado a la conclusión que Jesús era el Mesías. Así que la autoridad, tanto como de Juan y de Jesús, venía de Dios y no venía de los hombres. ¿A qué conclusión llegamos nosotros? La conclusión es esto, que el pueblo de Israel, el Sanedrín, los ancianos, los fariseos, tenían toda la evidencia para creerlo. Ellos también tenían toda la invitación, porque Jesús y Juan el Bautista constantemente estaban invitando a reconocer al Mesías. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? Ellos rechazaron todo esto. Así que, versículo 33 nos dice, entonces le respondieron a Jesús, no lo sabemos, no lo sabemos. No sabemos si el ministerio de Juan el Bautista era de Dios o era de los hombres. Realmente ellos sí sabían, simplemente no lo querían reconocer. Pero la pregunta es, ¿por qué ellos mantenieron esta actitud? Ellos tenían que estar ciegos realmente, porque evidencia había en todas partes. Todo el mundo podía notar las evidencias sobre el Mesías. No solamente el Mesías, sino acerca de Juan el Bautista, ¿verdad? Así que, y Jesús le respondió también, pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. La oportunidad que ellos desperdiciaron a no someterse a la autoridad de Jesucristo. Rechazaron todo esto. Así que el punto central de estas confrontaciones nuevamente tenía que ver con el tema de la autoridad. ¿A dónde nos lleva esto? Que no debemos rechazar las evidencias de Dios a nuestro alrededor. Ellos rechazaron toda evidencia que había a su alrededor, pero para nosotros no debemos de rechazar ninguna evidencia de Dios a nuestro alrededor. Los principales sacerdotes rechazaron toda evidencia y por ende no querían ver la verdad. No querían ver que la verdad de Dios gobierne sus vidas. Porque nuevamente, si ellos aceptaban al Mesías, se sujetaban a su gobierno y se sujetaban a su autoridad. Pero ellos no querían esto. Así que la pregunta es, ¿realmente quién tiene la autoridad sobre los fariseos, sobre los escribas, sobre los maestros de la ley? ¿Será Dios o será el hombre? Y la misma pregunta hacemos nosotros. ¿Quién tiene autoridad sobre tu vida? Sobre sus vidas. ¿Sobre quién están sometidas? Sobre quién está sometida tus decisiones. Y hoy día quiero hablarte a través de esta enseñanza, querido hermano, para hacerte esta pregunta. Que hoy Dios quiere que tú también tomes una decisión. ¿Quién es tu autoridad? Así que quiero mostrarte 3 puntos importantes por lo cual el hombre realmente toma decisiones sobre quién es su autoridad. Y esto es muy importante, hermano, porque aquí vienen unas aplicaciones para nosotros. Estamos viviendo en tiempos difíciles donde que realmente personas están buscando a quién creer. Y aquí hay 3 puntos importantes que quiero hablarte. Número 1, hablando sobre autoridad. Nosotros creamos nuestra propia autoridad. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces nosotros queremos depender de nosotros mismos. No queremos que nadie nos diga nada. No queremos que nadie nos diga las cosas que tenemos que hacer. Nosotros somos la autoridad. No Dios, sino nosotros mismos.
Y esto me hace recordar a los fariseos, a los saduceos. Ellos mismos eran su autoridad. Lo que ellos pensaban, ellos lo hacían. Pero aquí hay un problema. Cuando nosotros pensamos que realmente yo soy la autoridad, o tú eres la autoridad, o nosotros somos la autoridad, tenemos un grave problema. De hecho, en Jeremías 17, versículo 9 nos dice: el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Ahí está. Nuestro corazón es malo y perverso. Ni siquiera tú ni yo podemos conocer qué tan malo y perverso es nuestro corazón. Ahora, si nosotros creamos nuestra propia autoridad, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque nuestro corazón va a definir nuestras acciones. Así que, por ende, podemos notar que cuando creamos nuestra propia autoridad, nos engañamos a nosotros mismos. Número 2, muchas veces nosotros creemos que el mundo es nuestra autoridad. ¿En qué sentido? Que siempre vamos a depender de lo que el mundo define lo que es una verdad. En estos momentos, el mundo va a definir lo que realmente es la verdad, y en esta verdad va a estar autorizado para que tú puedas tomar tus decisiones. Como por ejemplo, podemos ver que el mundo ya está poniendo su autoridad en formar leyes pro aborto, pro ideología de género. Y el mundo dice que esto es lo correcto y esto es la verdad, y eso te imponen. Y la pregunta para nosotros es esto, ¿no? ¿Será esto nuestra autoridad, lo que el mundo va a imponer? ¿Será esto el camino que nosotros queremos ir? Lamentablemente, el mundo está tomando estas decisiones también. Los hombres están viendo lo que el gobierno decida y eso lo toma como su autoridad. Pero aquí viene el tercer punto. ¿Creemos en la autoridad de su palabra? Hemos visto 3 autoridades: mi propia autoridad, la autoridad del mundo o la autoridad de la palabra. La palabra de Dios es objetiva y confiable. Es lo contrario a lo que el hombre dice y contrario a lo que el mundo ofrece. La palabra de Dios dice así: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Así nos dice el Señor. El mundo es engañoso. Tú y yo mentimos constantemente por nuestros corazones, pero la palabra de Dios es confiable y Dios me está diciendo que si ustedes se mantienen fiel a lo que dice mi palabra, ustedes van a conocer esta verdad. Es algo tan lindo, hermanos, que la autoridad de Cristo está siendo expresada de manera escrita. La autoridad de Cristo está reflejada en las Escrituras y esto me encanta. Esto es nuestro cimiento. La autoridad puesta para todo cristiano está en las Escrituras. Juan 12:48 hace referencia en esto. Nos dice: pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado, dice el Señor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. No importa lo que nos diga la mayoría de la gente o lo que pensamos nosotros, lo que diga el mundo. Lo más importante es lo que Cristo dice en su palabra. Lo que Cristo dice en su palabra. Y esto nos debe de llegar a preguntarnos: ¿qué dice la doctrina de Cristo referente al tema del aborto, al tema de la ideología de género? Eso es nuestra verdad. Eso es nuestra autoridad. ¿Y qué dice Cristo que yo deba hacer? Aquí su palabra nos describe completamente estas cosas. Escucha, hermano, de hecho,
La autoridad que Jesús ejerció sacudió el sistema religioso de aquel tiempo. Por eso lo querían matar a Jesús. Escucha, hermano. Todo depende de quién es tu autoridad. Esto va a reflejar en la forma que vives y tomas decisiones. Todo va a depender quién es tu autoridad. Si tu autoridad es el mundo, vas a tomar malas decisiones. Si tu autoridad es tú mismo, eso va a reflejar en tus acciones. Pero si tu autoridad realmente está reflejada en las Escrituras, eso también va a reflejar en tus acciones y en tus tomas de decisiones. Entonces, ¿qué tan importante es saber quién es tu autoridad? Hermano, si tú no sabes quién es tu autoridad, ahora es tu oportunidad de poder decidir quién es tu autoridad. ¿Eres tú mismo, es el mundo o es la palabra de Dios? Qué lindo, ¿verdad? Yo te animo y deseo que realmente sea la palabra de Dios la autoridad máxima, no solamente en tu vida, pero también en tu hogar, en tu trabajo, en la iglesia. Eso es muy lindo, hermano. Así que Jesús va a continuar. Jesús va a continuar dando oportunidad al pueblo de Israel. Así que vamos a estar viendo ahora el capítulo 12. Y el capítulo 12 nos va a hablar que la iglesia, no desperdicies esta oportunidad. El capítulo 12 va a hablar una ilustración sobre la iglesia, sobre la higuera. Cómo la higuera representa al pueblo de Israel. Cómo ellos desperdiciaron esta oportunidad de ser luz. Y esta ilustración nos va a decir que ahora esta oportunidad es dada a la iglesia. Por eso le he puesto el subtítulo: Iglesia, no desperdicies esta oportunidad de dar el evangelio. Capítulo 12, versículo 1 nos dice así: Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas. Un hombre plantó una viña, le puso una cerca, le cavó un lagar y levantó una torre y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos. Versículo 2. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que lo entregaran la parte de lo que la viña había producido. Pero los labradores lo agarraron y lo golpearon y lo mataron y lo mandaron con las manos vacías. Versículo 4. Volvió a enviarles otro siervo, pero a este lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviar otro más, y a este lo mataron. Después mandó a muchos otros, pero a unos los golpearon y a otros los mataron. Versículo 6. Y todavía le quedaba uno a quien enviar, que era su hijo amado. Y finalmente lo envió a ellos, pues pensó: a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Y lo agarraron y lo mataron, y luego lo arrojaron su cuerpo fuera de la viña. Versículo 9. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Pues irá y matará a los labradores y dará su viña a otros. Mira, en estos pasajes, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? ¿Por qué Jesús habla por intermedio de parábolas a su audiencia? ¿Por qué Jesús está hablando, utilizando la parábola de la higuera al pueblo de Israel? Bueno, pues para Jesús era costumbre realmente hablar a las multitudes por medio de parábolas, por medio de ilustraciones. ¿Para qué? Para captar la atención, con la idea de dejarles perplejos en sus pensamientos.
Así que este método de enseñanza induce al oyente a descubrir la verdad por sí mismo. Y mientras que Jesús estaba dando esta ilustración, ya los fariseos, los maestros de la ley, ya llegaron rápidamente a la deducción que hablaba de ellos. Así que Jesús relató nuevamente esta parábola con la finalidad de revelar lo que había en el corazón de este pueblo. Y lo que había en el corazón de este pueblo era el pecado, la rebeldía, el rechazo, el crimen. En pocas palabras, de no querer escuchar la voz de Dios. Así que aquí vamos a ver nosotros la cuarta parábola que habla en el Evangelio de Marcos y tal vez la última que vamos a ver nosotros. Así que vamos a definir rápidamente qué significa esta parábola. El dueño de la viña, nosotros vemos que es Dios. La viña es la nación de Israel. Los siervos son los profetas del Antiguo Testamento y también representa a Juan el Bautista. Y el Hijo amado a quien el hombre envía es representado a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver rápidamente a qué se refiere cada uno de ellos. Así, número 1, el dueño de la viña es Dios. Nos dice así: un hombre plantó una viña, le puso una cerca, le cavó un lagar, levantó una torre y le arrendó a unos labradores y luego se fue lejos. Este hombre de la parábola se refiere a Dios mismo. Lo dejó todo listo, la viña, para producir frutos. Lo puso la cerca, estaba listo para sembrar, puso una torre de vigilancia, lo hizo todo y lo arrendó. Y la palabra arrendó significa que como lo alquiló por un precio. Muchos comentaristas hablan que cuando uno arrendaba en aquel tiempo, hablaba de un 20% que las personas arrendadoras deberían de pagar al dueño. Es decir, que cuando ya estaba dando fruto y estaba para cosechar, el 20% tenías que dar al dueño, ¿verdad? Así que nosotros podemos ver esto, ¿no? Que los labradores deberían dar un porcentaje de los frutos que ya se estaban cosechando. Así que aquí vemos que Dios había dejado todo listo para que empiece a dar frutos. La segunda observación: los labradores representan a los gobernantes y los líderes de Israel. ¿Cómo es esto? Que Dios, hermanos, Dios puso su confianza en el pueblo de Israel. Dios puso su confianza porque les entregó completamente toda la administración de su viña. Y ellos realmente, los gobernantes y los líderes de Israel, no consideraron el privilegio que se les estaba dando a ellos. Más bien, al contrario, ellos perdieron la noción de que realmente ellos son mayordomos y son administradores y pensaban que ellos eran dueños, cuando en realidad ellos simplemente eran administradores. Y lo que hicieron, empezaron a usurpar lo que le correspondía al dueño de la viña. En pocas palabras, querían hacerse cargo de todo esto. Eso era la función de estos malos gobernantes de Israel. No valoraron lo que Dios les había dado. Así que Dios, con un corazón lindo, va a dar oportunidad a ellos. Así que no dice los siervos, Dios envía a los siervos. ¿Para qué? Para que vayan y hablen al pueblo de Israel que deberían dar frutos. Y Dios realmente envía hombres
a los profetas del Antiguo Testamento para hablar al pueblo de Israel que, ¿sabes qué? El Señor quiere que muestren los frutos. ¿Y cuáles eran los frutos? El pueblo de Israel debería mostrar el fruto de santidad, el fruto de obediencia, el fruto de amor a su pueblo y su fruto de amar a su Dios. Pero en vez de esto, escucharon a los profetas, lo golpearon, lo maltrataron, hasta lo llegaron a matar. Entonces, siempre el pueblo de Israel no quería escuchar la voz de Dios. Pero aquí lo que me encanta es notar uno de los atributos de Dios, que es la paciencia. Dios tuvo mucha paciencia de enviar profetas y profetas y profetas. Y por último, vamos a ver, un chance más les va a dar Dios. Va a enviar a su propio Hijo como representante. ¿Y quién es su propio Hijo? Jesús. Versículos 6 y 8. ¿Qué nos dice? Todavía le queda uno a quien enviar. Y ya habían enviado a muchísimos y todos eran maltratados y todos eran matados. Pero acá el dueño de la viña dice, todavía le queda uno a quien enviar, que era su hijo amado. Y finalmente lo envió a ellos, pues pensó, a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y lo agarraron y lo mataron, y luego lo arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¡Wow! Finalmente, ¿qué es lo que podemos notar nosotros acá? Ante la persistente rechazo de los mensajeros de Dios, Dios mismo envía a su propio Hijo, a su Hijo Jesucristo. Y notamos que Dios enviaba a sus siervos, pero esta vez no estaba enviando a un siervo, estaba enviando al mismo Mesías que ellos estaban esperando. ¿Y qué hicieron ellos? Lo rechazaron. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dice estos pensamientos. El Hijo era el mensajero final. No había otro más. Y ya sea que ellos acepten el mensaje del Hijo, o si no, enfrentarían un juicio. Charles Spurgeon dice así: si tú no escuchas al Hijo de Dios, entonces has rehusado tu última esperanza. Él es el ultimátum de Dios. Nada queda cuando Cristo es rechazado. Nadie más puede ser enviado. El mismo cielo no contiene mensaje más por ofrecer. Si Cristo es rechazado, la esperanza es rechazada y por ende ya no hay más esperanza, ya no hay más mensajeros a quien enviar. Así que Dios ha enviado al último mensajero, a su propio Hijo. ¿Y qué es lo que está haciendo el pueblo de Israel en este momento? Lo está rechazando. Versículo 9 nos dice así: ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Pues irá y matará a los labradores. ¿Y qué más dice? Y dará su viña a otro. Pues es el momento de rendir cuenta. Dios es un Dios de paciencia. Él les dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero aquí llegó el tiempo. Es tiempo de rendir cuenta. Y finalmente es tiempo también de actuar frente a la maldad. Aquellos labradores tendrían que sufrir las consecuencias de su malvada conducta. Así que va a venir y va a destruir a los labradores. De hecho, hablando de los fariseos y los saduceos, 70 años después fueron destruido el templo, que hasta el día de hoy
no tienen, y hasta el día de hoy no hay ni sacerdotes realmente. Pero aquí notamos que Jesús en esta ilustración dice que la viña será entregada a otros. Te repito, la viña será entregada a otros. ¿Quiénes son estos otros? Si bien es cierto, la viña fue entregada al pueblo de Israel, pero les es quitado a ellos y es entregada, ¿qué dice? A otros. Bueno, pues aunque aquí no explica el detalle quiénes serían los otros, en el Nuevo Testamento realmente nos aclara que se refiere a los gentiles. Mateo 21:43 nos dice: les digo que a ustedes se le quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. ¿Quién es esta nación? Nosotros podemos ver en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Fueron llegado a Pedro, a los discípulos. Después el evangelio llegó, dice, a Jerusalén, Judea y Samaria, y luego dice a todo el mundo. Lo que quiere decir que fuera dado a otro, fue dado a la iglesia. Eso es nuestra oportunidad en estos momentos. El pueblo de Israel desperdició esta oportunidad, le fue quitada y fue dado a ti, fue dado a mí. Pero vamos a hablar un poquito más de esto. Versículo 10 nos dice así: ni siquiera han leído las escrituras que dice: la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor. A nuestros ojos es una maravilla. ¿Qué quiere decir con esto? Esto es lo que ha hecho el Señor y a nuestros ojos es una maravilla. ¿Cuál es la maravilla? La más grande maravilla que el mundo vio de aquel tiempo de Jesús fue la resurrección de Cristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es la piedra que ellos rechazaron para construir sus vidas. El Señor está diciendo: ustedes ni siquiera, ¿no? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular, la piedra principal donde que tú puedes construir tu vida. ¿Quién es? Es Jesucristo. Y ellos están rechazando todo esto. Versículo 12. Al darse cuenta de que Jesús había contado esta parábola por causa de ellos, quisieron aprenderlo, pero como temían a la multitud, lo dejaron y se fueron. ¿Qué quiere decir con esto? Estos hombres se dieron cuenta, vieron la verdad de que Jesús estaba hablando con esta ilustración sobre ellos. Pero en vez de que ellos acepten, reconozcan que Jesucristo es la autoridad, que Él es el Mesías y que Él vino a compartir las buenas nuevas, que no solamente Él es el mensajero, sino el mensaje, en vez de escuchar, ellos estaban rechazando. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Querían matar a Jesucristo, pero no lo hicieron porque había mucha gente estaba escuchando a Jesús y por ende tenían temor a la gente. ¿Qué aplicación podemos ver nosotros en estos pasajes? Dios escogió a Israel para que anunciare las buenas noticias, el evangelio. Dios escogió al pueblo de Israel para que ellos sean luz al mundo. Pero ellos no quisieron recibir el evangelio, no quisieron ser luz. Entonces, ahora es entregado esta viña a nosotros. Escucha, hermano, si tú tienes la verdad,
tienes que compartir esta verdad. Si tú estás conectado al árbol, tienes que dar frutos. Si tú has recibido este evangelio, tú tienes que compartir este evangelio. Si tú estás enseñando, tú tienes que enseñar esta verdad. ¿A quién? Al mundo entero. El mundo entero necesita escuchar este evangelio. El mundo entero necesita escuchar esta verdad. Y nosotros somos esos instrumentos que Dios quiere utilizar. Es más, nos dio a nosotros la responsabilidad de esta viña, de ser luz y de compartir las buenas nuevas a este mundo que lo necesita. Ahora, en estos momentos, es nuestra oportunidad. Hoy es nuestra oportunidad, hermanos, de reconocer que Dios nos ha dado a nosotros esta responsabilidad. No desperdicies esta oportunidad, iglesia. Y cuando digo iglesia, no estoy hablando de Calvary La Semilla, estoy hablando de una manera personal. A ti, Dios te ha dado esta responsabilidad también, hermano, de compartir las buenas nuevas, de enseñar esta verdad, de ser luz en tu hogar. Porque esto también vamos a dar cuenta a Dios. Nosotros ahora, como dije, somos mensajeros de Dios. Nosotros somos mensajeros de Dios diciendo que Jesús es la piedra del ángulo, que el mundo no tiene que rechazar porque hay un juicio. Jesús es la autoridad de este mundo. Su palabra es la autoridad, no es el mundo, no eres tú. Y el mundo necesita escuchar esta verdad. ¿Cómo recibimos esta piedra de ángulo para nuestras vidas? ¿O qué necesitamos hacer? Pues no necesitas hacer nada. Alguien ya lo hizo por ti y eso se llama Jesús. Y quiero terminar con estos pensamientos. ¿Cómo puedo recibir esta piedra angular? ¿Cómo puedo recibir para que Jesús sea mi autoridad máxima? ¿Qué tengo que hacer? Como dije, no tienes que hacer nada. Solamente tienes que reconocer que eres un pecador. Estás muerto por tus delitos y pecados y que necesitas un Salvador. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que conocer el Evangelio, conocer la vida de Jesús. Él vivió una vida perfecta. Él murió por ti, pero Él también ha resucitado. ¿Qué tengo que hacer? Creer en esta verdad, creer en el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que contemplarlo. Mirar lo que Cristo hizo por ti. Mirar la cruz cuando Jesucristo estaba crucificado y lo estaba haciendo por ti. Contémplalo todo esto, y al contemplarlo, esto te tiene que dejar perplejo realmente. Tiene que haber una admiración en ti. Y esto te genera una humildad en tu corazón. Y por consiguiente, necesitas compartir este evangelio a otros. Y por ende, necesitas caminar en esta verdad. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, ahora es nuestra oportunidad de ser luz, de enseñar esta verdad y de compartir el evangelio. ¿Quieres ser parte de esta viña? ¿Quieres ser parte de compartir el evangelio a otros? Dios te está llamando en estos momentos. Si es así, acompáñame con una oración. Amado Padre, te damos gracias una vez más por esta verdad que tú nos das, Señor. Gracias por darnos la oportunidad
de escogernos a nosotros como iglesia para poder ser luz y compartir tus buenas nuevas a este mundo caído, Señor. Danos el valor de poder compartir esta verdad. Queremos estar conectados siempre a ti para poder dar frutos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, y nos vemos la próxima semana.